placer estar acá. Y para empezar, yo quería hacerles una mini encuesta. ¿Todos descansaron bien? ¿Sí? Bueno, porque no sé, ahí dijeron que no se duerman en la plenaria. Así que bueno, espero que no. Voy a hacer una mini encuesta, presten atención. Tienen 3 opciones, ¿sí? La cosa es cómo decidís cuando te piden algo que no te gusta. Sea que te piden algo en tu familia, en tu trabajo, en algún lado. O sea, no, algún amigo. ¿Cómo es que decidís? Primera opción, decís que sí y lo haces, pero lo haces quejándote, criticando, lo haces malhumorado. O sea, decís que sí, lo hago, pero malhumorado y criticando. La otra opción es discutir. Discutís la orden, no te gusta la orden, pones peros y al final decís, sí, yo mañana te lo hago. Y ese mañana se transforma en un nunca, o sea, no lo haces. Y la tercera opción, no decís nada, te dan la orden, te hacen el pedido, no una orden, un pedido, no decís nada y no lo haces. Bueno, vamos a ver. La primera era que lo hacías, pero criticando y con muy mal humor. La segunda era que discutías, lo postergabas, no, mañana te lo hago, y no lo hacías. Y la tercera era que directamente no lo hacías, no decías nada, ¿viste? Te hacías el disimulado y no lo hacías. Bueno, a ver, ¿quiénes son de los primeros que lo hacen pero refunfuneando? Sinceramente, ¿eh? Bien, hay unos cuantos que lo hacen, refunfuñan, pero lo hacen bien. Los segundos, que cuestionan, critican y postergan. Acá hay 1, 2, 3. Y el resto, acá también, allá. ¿Y el resto entonces qué? ¿Son los que no lo hacen directamente? Porque acá hay un buen grupo que no levantó la mano ni para la primera ni para la segunda. ¿Quieren ir de vuelta? ¿Quiénes son los que dicen que sí pero critican y se ponen de mal humor? Levanten la mano. La segunda, las que cuestionan la orden y la postergan y no lo hacen. Y la tercera, no digo nada y me callo. ¿Sí? ¿Cuántos de esos? ¿Hay alguno? Muy bien, gracias. Una valiente que levantó la mano. Bueno, aquí el tema de hoy se llama Cuando decido, y vos sabés que vamos a hablar de la vida de Jonás. Jonás, yo sé que ustedes hoy tuvieron un devocional sobre Jonás, ¿no? Jonás, cuando yo digo Jonás, ¿con qué lo asociás? Con el gran pez, ¿no? Con el gran pez. Pero pobre Jonás, yo me acuerdo que si ustedes han ido a la iglesia de chicos, yo me acuerdo que me enseñaron una canción que decía Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Quedó grabado eso. Pero Jonás fue mucho más que eso. Tenía un carácter muy difícil, a lo mejor ustedes se identifican con él, algunos, no sé. Tenía un carácter muy, muy complicado, pero fue mucho más que ser tragado por un gran pez. Algunos que critican dicen que Jonás, el libro, es una alegoría, es un cuento, que no existió, pero sí existió Jonás, era hijo de Amitai. En Segunda Reyes se lo menciona a Jonás como profeta en el tiempo de Jeroboam. La historia existió. Y yo te animo, vamos a leer, si tenés ahí el teléfono, si tenés la Biblia. Vamos a leer Jonás capítulo 1 y vamos a leer los primeros versículos. ¿Lo tienen? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir
de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Fíjate que en este versículo dice 2 veces, lejos de la presencia del Señor. Pero Jehová levantó un viento en el mar y hubo en el mar gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, vamos a seguir después leyendo, pero acá está Jonás. ¿Qué te parece, Jonás, en la encuesta que yo te hice al principio? ¿Cuál de las 3 opciones sería? Bien, Martina. Un aplauso para Martina. La tercera, estás atenta, estás muy atenta. Jonás no dijo nada, no le dijo nada a Dios, así la palabra lo dice, pero él dijo, no, yo no le hago caso, y huyó. La orden de Dios era una orden clara, era una orden precisa, concisa, era clarísimo de lo que Dios le había pedido. Le hace un encargo a Jonás, anda a Nínive y decirles que se arrepientan del mal que están haciendo. Pero ¿qué pasó? Nínive era la capital de Asiria. Asiria vendría a ser como la potencia mundial de la época. Y se los conocía por lo crueles y lo sanguinarios que eran. Estuve leyendo la historia de los asirios y te digo que no lo puedo ni contar porque ni siquiera pude terminar de leer lo que hacían con los enemigos. Eran realmente crueles y sanguinarios. No lo puedo contar porque son tremendas las historias. Asiria dominaba un montón de territorios. En ese momento no dominaba a Israel, después sí la va a dominar al norte de Israel, pero Israel le tenía que pagar tributo. O sea, eran los enemigos de Israel, los asirios. Y Jonás tiene el encargo de ir a Nínive, la capital de Asiria, a hablarles. No sabemos por qué, no sabemos qué le pasó a Jonás, pero Jonás dijo, yo a Nínive no voy. Y fíjense que es muy insólito porque se fue. Ustedes saben que Nínive quedaba al este, para acá, cortito, era un trayecto cortito. Y Tarsis era el punto más lejano, más remotamente más lejano hacia el oeste. Dicen que Jonás se fue a lo más lejano posible, esa era su idea. Y ir a Tarsis, ir a Jope, meterse en un barco, se mete en un barco, dice que en el barco se va a lo más bajo del barco, se duerme. Es como que, ¿viste? Cuando a veces vos te dormís y te tapas con la sábana y decís, no quiero saber nada del mundo. Yo creo que algo así le pasó a Jonás. Ahora, ¿qué pensaría Jonás? Pensá un poco, que Dios estaba solamente en Israel y que él, si se iba de Israel, Dios no lo iba a alcanzar. Pensó que si se iba lejos, Dios no iba a llegar hasta Tarsis. No sabemos qué pudo funcionar en la mente de Jonás para querer irse tan lejos del lugar donde Dios lo había llamado. Yo creo que un poco de todo, ¿no es cierto? Ahora, Dios le da una orden a Jonás para que vaya y Jonás se esconde, se quiere esconder de Dios. ¿Te acordás que Adán también se quiso esconder de Dios? Adán también se quiso esconder de Dios. Y yo creo que nosotros, al menos yo y seguramente algunos de ustedes, muchas veces intentamos escondernos de Dios. Dios nos da algo, nos pide algo y de alguna manera nos vamos escondiendo. No nos vamos a Tarsis, no nos tomamos un barco, pero a lo mejor nos hacemos los sordos. ¿Me hablaste, Señor? Los distraídos. Sí, me hablaste. Quizás estamos ocupados escuchando muchas voces y la voz de Dios queda como chiquita y no lo llegamos a escuchar a Él. A veces también la cultura nos juega un poco en contra, pero de alguna manera intentamos escondernos de Dios. Y hacemos las cosas muchísimo más difíciles, porque Jonás hizo las cosas muy difíciles, se complicó todo.
Y nosotros, cuando pretendemos escondernos de Dios, también complicamos mal las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué Jonás? La pregunta, ¿por qué Jonás huye? ¿Por qué Jonás se quiere esconder de Dios? ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Pensemos, ponete en el lugar de Jonás. ¿Por temor? ¿Porque los ninivitas eran crueles y sanguinarios? ¿Por incredulidad? Habrá dicho, no van a querer saber nada del Señor, ¿qué les voy a ir a hablar? A lo mejor pensó que no lo merecían. No, que no merecen ser salvados estos ninivitas, no voy a ir. Por orgullo, a veces a veces también por orgullo, piensa que no va a valer la pena ir hasta allá, tomarme el trabajo de ir, dejar mi lugar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder tiempo? No quiere salir de su zona de confort, aunque de alguna manera sale a otro país. Pero él estaba acostumbrado a predicar en Israel, este era su lugar. Y que Dios le pidiera de ir a otro lugar, no, él no estaba preparado para eso. Y a veces también tenemos que reconocer que la carne se opone, que queremos hacer cosas para Dios, que queremos tener una relación linda con el Señor, que no nos queremos esconder. Pero la carne, nuestra naturaleza, nos juega muy, muy en contra, ¿no? A pesar de que Jonás mete la pata y huye de Dios y se quiere esconder, Dios todavía lo tiene en sus manos. Y me gustaría que leamos Jonás 1, volvemos otra vez a la palabra, del versículo 9 hasta el 12. ¿Lo tenés ahí? Dice, está hablando Jonás, y Jonás respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y se dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se acalme? Porque el mar se había embravecido más y más. Les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Bueno, volvemos un poco a Jonás. Jonás está en el barco, claro, y Dios nos dice, no te podés alejar de mí. Por eso me gustaba mucho la canción, no la conocía, que decía, tu fidelidad es persistente, algo así decía la estrofa, ¿no? ¿Tu fidelidad me persigue? Y bueno, me encanta, porque realmente la fidelidad de Dios nos persigue, no te deja, por más que vos metés la pata una y otra vez, la fidelidad de Dios nos persigue, y la fidelidad de Dios persigue a Jonás. Y dicen que era un ciclón, manda una tormenta terrible en el mar y todos los marineros se asustan, empiezan a clamar a sus dioses, hasta que se dan cuenta que Jonás, y Jonás como buen cristiano, como buen creyente, dice, yo soy hebreo de hebreos y creo en Dios que hizo el mar y la tierra. Hasta ahí todo bien. Pero después se dan cuenta, bueno, echan suertes, todo el relato, y dicen, bueno, lo vamos a tener que tirar a Jonás al mar para que se aquiete la tormenta. ¿Y qué dice Jonás? No me tiren, yo me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón a Dios. No, Jonás dice, tiradme al mar, porque me vas a tirar al mar y la tormenta se va a aquietar. Lo tiran al mar y todo se aquieta. Es interesante porque los marineros tienen mucho temor de Dios. Cuando vos leas después el capítulo, te vas a dar cuenta que los marineros se asombran. Yo no sé si llegaron a creer, pero se asombran de ese Dios poderoso. Porque imagínate que los marineros tenían una cancha bárbara en el mar, estaban acostumbrados a un montón de tormentas. Entonces para ellos era común ver tormentas, pero se dieron cuenta que esta era algo especial. Y ellos se asombraron de ver el poder de Dios. ¿Quién no se asombró? ¿Quién no dio testimonio? Jonás. Y
Y a mí me llama la atención porque Jonás elige que los desobedecer a Dios, aún a pesar de que su vida estaba en peligro, ¿no? Podría haberle pedido perdón al Señor, pero dice, échame al mar. O sea, él prefiere morir antes que ir a predicarles a los ninivitas. ¿Te das cuenta? Él prefiere morir, échame al mar, prefiere morir antes de ir a predicarles a los ninivitas. ¿No es loco? Yo creo que es muy loco. Y pienso a veces cuántos de nosotros también tomamos decisiones locas, ¿no? Decisiones complicadas. Y hacemos el camino y nuestra relación con Dios muy difícil. Jonás decidió y nosotros también decidimos. Y a veces no entendemos por qué tomamos determinadas decisiones. Y dicen los profesionales de la salud, yo no soy psicóloga, no me quiero meter en ese terreno, sé que por acá hay alguna psicóloga, que nosotros somos conscientes del 50%, somos conscientes del 50% de nuestro temperamento, de nuestro cerebro, de nuestra mente, 50%. El otro 50% vos no sos consciente, o sea que haces cosas que no te das cuenta que las haces. Vos pensás, 50%. Ahora, de ese 50%, bueno, ya vieron que tuve muchos problemas con no me quería hacer caso la computadora cuando hice Acá tenemos, esta parte de arriba sería la parte consciente. Nosotros no tomamos decisiones solo por la lógica. No, tengo que tomar esta decisión. No, en nuestras decisiones, los impulsos, los temores, los rótulos que tenemos, la influencia que tenemos, todo eso empuja para que nosotros tomemos una decisión. Entonces muchas veces tomamos decisiones por temor, con incredulidad, con un montón de factores. Ahora vos pensá este cuadro, en la primera parte es la parte consciente. Esta primera parte, dice consciente, me veo, vendría a ser un 25%, que vos te ves. Es decir, que un 25% de tu personalidad vos sos consciente. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy reservada, y la gente dice, sí, es reservada. Yo soy muy sociable, sí, sos muy sociable. O sea, acá en este 25% hay transparencia, porque lo que yo soy, me veo como soy y coincide con los demás, como los demás me ven a mí. O sea, pero vos pensá, 25%. El otro 25% yo me escondo. Y esto tiene que ver a lo mejor con algún trauma, alguna herida, algún temor, algún recuerdo feo de tu infancia, algo que te pasó, se burlaban de vos. A veces también tenemos pensamientos feos, heridas, alguna adicción que escondemos, algún hábito, lo escondemos. Entonces, ¿cómo vamos? 25% que me ven, 25% que yo decido esconderme y no contar eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo otro, porque lo otro sería la parte no consciente. La parte no consciente. Y en la parte no consciente tenemos este cuadradito, 25% también, y tiene que ver, o sea, esta parte no, yo no soy consciente, ¿no? Esto tiene que ver cuando otros me ven a mí, pero yo no soy consciente de mis propios errores, ¿sí? ¿Entienden? El otro día hay una mujer que es súper quejosa, vive quejándose, es cansadoramente quejosa. Y había 3 personas, había una persona, estaba ella y estaba yo. Entonces la persona le dice a esta mujer, ¡ay, ya basta! No te quejes más, vivís quejándote. No se lo dijo de buena manera, ya basta de quejarte tanto. Y la persona dice, ¿yo me quejo? Yo no me quejo nunca. Y no tuvo mejor idea que mirarme a mí, que era la que quedaba, y me dice, ¿vos pensás que yo me quejo, que yo soy quejosa? Yo digo, sí, mirá,
te quejás, sos quejosa. No, no puede ser, yo nunca me quejo. Ahí tenés una persona que no es consciente de sus propios errores o debilidades. Y a veces tampoco somos conscientes de áreas buenas, porque a lo mejor vos tenés un don, tenés una buena habilidad, pero no sos consciente de esa habilidad. Entonces viene una persona y te dice, che, qué bien que dirigís la reunión, la verdad que tenés un don para dirigir, una habilidad bárbara. Ah, mira, te hace ser consciente de eso. Ustedes no sé si recuerdan la historia de David y Natán, cuando David toma a Betsabé como esposa y manda a la primera línea de batalla al esposo para que la esposa muera. El esposo muere, él toma a Betsabé, le sale todo redondito, todo redondito. Había actuado súper mal, era un adúltero que encima había mandado a matar, lo había expuesto al esposo. Nadie, todo redondito, hasta que viene el profeta Natán y le cuenta una historia a David. Y le dice, mira, había 2 ovejitas, había una ovejita, que un hombre tenía una sola ovejita, la cuidaba mucho, la necesitaba. ¿Se acuerdan la historia esta en la Biblia? Sí, está en 2 Samuel. Pero había otro que tenía un montón de ovejas, y el que tenía un montón de ovejas le saca la ovejita para comérsela al hombre que tenía una sola. ¿Y se acuerdan cómo responde David? ¿Qué dice? ¡Qué mal! Hay que matarlo, todo así. ¿Y Natán qué le dice el profeta? Tú eres ese hombre. Es viste, como en una serie de Netflix. Tú eres ese hombre. Y David, ¿cómo? Entonces ahí Natán lo confronta con su pecado. David podía ver el pecado en otros, pero no podía ver su propio pecado. Y eso nos pasa a nosotros. Vos podés, a lo mejor no te gusta la actitud de fulanito, pero no podés ver tu propia. A lo mejor el otro es un mentiroso, vos decís, ¡qué mentiroso! Y a lo mejor vos sos mentirosa o mentiroso. Y por eso es tan bueno cuando podemos confrontarnos, ayudarnos acá en CRU, en tu grupo, en tu espiga, y con amor poder decirnos las cosas. Necesitamos de evolución de lo que somos, de cómo hacemos las cosas. Pero también tenemos que estar preparados para poder recibirlas bien. Porque si a mí viene alguien y me dice, mirá esto que el otro, y yo digo, no, nada que ver. Cuando te dicen algo, por más que te lo digan mal, porque a veces la gente lo dice mal, pensá si no hay algo de verdad. Porque a veces nos bloqueamos y eso, las devoluciones de otros nos ayudan. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se me durmieron? Bueno, la cuestión que la última parte es la oscuridad, que es la parte, digamos, que está oscura para otros y para nosotros. Entonces vos pensá, vos tenés un 25% consciente, el otro me escondo, no querés mostrar nada, acá estás bloqueado, otros te ven, vos no, y acá la cuarta parte, 25%, hay muchísima oscuridad. Pero lo bueno de todo esto, yo cuando lo miro, digo, ay, qué bueno, ¿no? La esperanza que tenemos en el Señor, porque fíjate cuando David le decía a Dios, Señor, quiero ponerlo otra vez los versículos bíblicos, ahí está. Cuando David le decía al Señor, Señor, muéstrame mis propios errores, absuélveme de los que me son ocultos. Nosotros tenemos que también pedirle así al Señor, que nos ayude a orar, que vea nuestro corazón, nuestra vida. Quiero buscar y leerte los versículos, los tengo acá en un papel. Bueno, no están acá. David le pedía mucho a Dios y en el Salmo 139, que este versículo lo conoces mucho, le dice, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, los pensamientos que me inquietan, ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestres, porque estos cuadrados
cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, estas líneas comienzan a correrse. Y este 25%, puede ser un 30, un 35%, el Señor nos da luz. Dios es luz y Dios nos ilumina en esas cosas que están, esas áreas oscuras, esas áreas de bloqueo. Dios nos ilumina. Entonces necesitamos que Dios sobre en nuestras vidas. En un versículo que está en 2 Corintios dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas y estar preparado, porque cuando el Espíritu Santo te confronta y te dice, mira, esto está mal, ahí sí tenés que estar preparado con una actitud de arrepentimiento y decir, sí, está mal, voy a cambiar. Porque si nosotros le pedimos a Dios que nos muestre nuestros propios errores, pero cuando Dios te lo muestra, no estás dispuesto a cambiar, no vale de nada. Pero para mí la mayor esperanza es saber que estas líneas se corren, que esto no es fijo, que el Espíritu Santo nos restaura, el Espíritu Santo nos sana, el Espíritu Santo nos muestra lo que está mal en nuestras vidas. ¿Amén? Viendo este cuadro, viendo este cuadrito, fíjate, ¿qué cosas había en Jonás que eran conscientes y qué cosas no eran inconscientes? ¿Cómo estaría Jonás en este cuadro, no? ¿Qué cosas sabía que él tenía que corregir y qué cosas no? Pero cuando nosotros vemos este cuadro, yo quiero que vos ahora mires tu vida y pienses en esto. ¿Cuál hubiera sido tu excusa para no ir a Nínive? Dios te dice, mirá, fulanita, menganito, anda a Nínive. ¿Qué excusa le darías a Dios si no querés ir? ¿De qué te esconderías de Dios? ¿De qué te alejarías de Dios? ¿De dónde te irías de Dios? Yo ahora quiero que pienses otra cosa más. ¿Cuál es tu Nínive? Jonás tenía a Nínive. ¿Y tu Nínive cuál es? Todos tenemos un Nínive, un lugar donde Dios, el Señor nos manda. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Tenés una zona de confort? Para Jonás la zona de confort era Israel. No, los profetas en ese momento ninguno iba a otra nación. Jonás es el único que es enviado a otra nación a hablar. ¿Cuál es tu zona de confort? ¿En dónde te sentís cómodo? ¿En qué reunión? ¿En qué lugar? Pero ¿qué desafío te está dando Dios para vos? Pensá en tu Nínive. ¿Cuál es tu Nínive? Porque Dios a todos nos manda a Nínive. Todos tenemos un Nínive, un lugar donde tenemos que hablar de Él. Lo bueno que, como decíamos, de Dios es que Dios realmente es fiel, se aferra a nosotros, Dios no se cansa y Dios le da otra oportunidad a Jonás. Otra. En el capítulo 2 nos relata toda la aventura de Jonás en el mar. Algunos teólogos serios, dicen que en realidad Jonás murió en el fondo del gran pez. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Haya muerto en el pez o no haya muerto, la cuestión es que Él resucitó, tuvo vida, Dios lo libró y lo sacó de la panza de un pez enorme. Ahora, cuando vos lees el capítulo 2, Él dice, Señor, desde el Seol clamo. O sea, Él se vio muerto, Él se sintió que ya se moría, dice que las algas lo enredaron, que el mar lo ahogaba. Él se sintió muerto. Y es ahí cuando Él se arrepiente. Ahí, ¿no? Yo digo,
¿Será que tenemos que llegar hasta ese momento cuando estamos tan mal para acudir a Dios? ¿Por qué lo dejamos así? ¿Viste? Vos vas bajando la escalera, bajando la escalera, bajando la escalera y cuando ya no das más, que te estás ahogando, ¡ay, Señor! ¿Por qué será que tenemos que llegar hasta ese punto? Y así le pasó a Jonás. En el medio del mar, claro, una cosa era decir tirame al mar, pero cuando estaba en el medio del mar, ahí se las vio feas. Y Dios, que trata con cada uno de nosotros, que está tratando con vos y está tratando con vos, y está tratando con tus defectos, está tratando con tus cosas buenas, está tratando con tu relación con Él, Dios tuvo misericordia y lo salvó. Pero en el capítulo 3, Dios le da otra oportunidad. Porque Dios es Dios de oportunidades y si vos fallaste y si vos no fuiste a Nínive y si vos te alejaste o te estás escondiendo de Dios, Dios siempre da nuevas oportunidades, segundas, terceras, siempre en Dios vamos a encontrar oportunidades. Y en el capítulo 3, Dios le dice, bueno, Jonás, anda a Nínive. ¡Ah! Otra vez la misma orden, otra vez la misma orden. Yo me pregunto si Dios a vos no te habrá dado la misma orden muchas veces y vos no estás yendo. Porque Dios no le da ninguna explicación, le dice, anda a Nínive. ¿Y Jonás qué hace esta vez? Va a Nínive. ¿Y qué pasó? Él está 3 días en Nínive, en esta ciudad tan cruel, tan sanguinaria. Bueno, acá... Y se transforma en el gran evangelista. Este Jonás que casi se ahoga, que había huido, que bueno, todo lo que ya sabemos se transforma, porque toda la ciudad. Ahora vos pensá, ¿no? Una ciudad cruel, sangrienta, hasta el rey se arrepiente. Evidentemente Dios sabía que los ninivitas estaban preparados para arrepentirse y Jonás era un gran evangelista que pudo testificar de ese Dios y toda la ciudad. ¿Vos te imaginás si fueras a la facultad y toda la facultad se arrepiente? O todos tus amigos, tenés una reunión con amigos y todos los amigos de pronto dicen todos, sí, yo quiero conocer a Jesús y todos se arrepienten. ¿Vos te imaginás? Amén. ¿Vos te imaginás lo que sería eso? Tu grupo de estudio, que todos se arrepienten. Acá se arrepintió una ciudad entera, hasta el rey. Fue tremendo, fue tremendo. Por eso este evangelista Jonás, este gran evangelista, vamos a ver ahora otra característica más, porque fíjate, Jonás se transforma en el gran evangelista, pero vamos a dejar estas preguntas acá. La primera pregunta es, ¿a qué se debe que a veces quieras esconderte de Dios? Bueno, Jonás se quiso esconder de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 4, lo vemos a Jonás enojado. En vez de estar contento, feliz, porque cumplió la tarea, porque todos los ninivitas se arrepintieron, se enoja con Dios. Yo les dije que tenía un carácter difícil. Pero Señor, les dice, al final yo sabía que vos sos clemente, que sos misericordioso, que vos te ibas a arrepentir del mal que le habías dicho, que vos los ibas a perdonar. ¿Cómo? ¿No estaba contento porque la gente se había salvado? Pero estaba enojado. Un poco podemos ver en Jonás una persona que amaba a Dios, que creía en Dios, que era hebreo de hebreos, como él lo había dicho, quizás con un exclusivismo religioso, yo soy hebreo, ¿no? Cierto orgullo, pero al mismo tiempo era legalista, muy legalista, y quizás justiciero, porque él pensaba que estos ninivitas merecían la muerte y que no merecían ser salvados. ¿Y por qué Dios los iba a salvar? ¿Por qué Dios tenía que salvar a los ninivitas? ¿Por qué? Entonces él se enoja con Dios. Entonces vemos a un Jonás que a veces yo veo las redes sociales y digo, ay, Jonás me hace acordar a ciertas personas, viste, que amenazan y dicen, vos te vas a ir al infierno. Todo el mundo mandando al infierno a todo el mundo. Digo, buah. Pero Jonás quería eso, Jonás quería que la gente pague por sus errores. No, la justicia es mía, no lo merecen, no merecen ser salvados. Esta gente no merece ser salvada porque es cruel y es sanguinaria y es idólatra.
pero Dios tenía otros planes y Dios los quería salvar. Entonces, pensá en vos ahora y pensá en el cuadro que vimos del 25, 25, 25 y 25. ¿Con qué cosas te identificás? ¿Con qué cosas sos consciente que te hacen esconderte de Dios? Pénsalo. Porque yo creo que quizás Jonás no era tan consciente de ese legalismo y de esa forma justiciera que tenía. Quizás no era consciente de eso. Él era un justiciero, él era un legalista, él pensaba que los demás no merecían ser salvos. Entonces piensa, ¿cuántas cosas escondidas en nuestro corazón debe haber que son un tropiezo para nuestra relación con Dios y nos hacen escondernos de Él? ¿Sos consciente que te estás escondiendo de Él? ¿Sos consciente que te estás alejando, que te haces a veces el distraído, el sordo? A mí esta pregunta, la primera, me ha ayudado muchísimo porque cuando me presentaron dijeron que yo serví más de 40 años. Sí, yo entré en CRU cuando tenía 20. Y sí, yo pasé toda la vida sirviendo al Señor, pero hubo etapas en que yo a veces me sentía indiferente y no tenía ganas de predicar de Jesús. Yo me sentía indiferente. Entonces yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Entonces tenía que ir a la pregunta, Señor, ¿qué me está pasando? Ayúdame. No estoy sintiendo compasión por los demás. ¿Qué me pasa? Entonces yo tenía que ir al Señor y decirle, Señor, transforma mi corazón porque estoy sintiendo que hay indiferencia, que no hay compasión. ¿Qué me pasa? Por eso esta pregunta es tan importante, porque cuando vos no aceptás, decís, bueno, Señor, mostrame qué es lo que hay en mi interior. A veces hay indiferencia, a veces la cultura que nos rodea habla tan, pero tan fuerte que nos dejamos influenciar por esa cultura. Por eso esta primer pregunta es como una mirada reflexiva. Bueno, me voy a ver, me voy a presentar ante Dios y le voy a decir, Señor, ¿qué es lo que tenés que cambiar en mi vida? Pero la segunda pregunta, ¿de quién te escondes?, me ayudó mucho más, me ayudó muchísimo más. ¿De quién me estoy escondiendo? ¿De quién me escondo? De los líderes. ¿De quién me escondo? ¿De quién me escondo? Me estoy escondiendo de Dios. Y tengo que ser consciente que cuando me escondo me estoy escondiendo de Jesucristo. ¿Quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que te dice que vayas? ¿La iglesia, tus líderes? Yo podía decir, sí, a mí me decían los líderes de CRU que vaya a testificar, pero yo sabía que tenía un llamado y el llamado me lo había hecho el Señor Jesucristo. Y si me escondía, si me relajaba, si no tenía ganas, no eran los líderes. Yo rendía cuentas al Señor Jesucristo. Jesucristo nos llama al llamamiento, me río yo con al llamamiento original. Jesús nos da una tarea, nos llama al llamamiento original. Vos sabés que cuando en Génesis Dios le da, te la hago cortita, Dios le da una orden, le dice a Abraham que él iba a ser de bendición a las naciones. Israel nunca pudo ser bendición a otras naciones, solamente la excepción es esta, Nínive. Pero Israel no cumplió ese pedido de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? No lo cumplió, no fue de bendición. Al contrario, se dejó influenciar por las demás naciones, se enredó en la idolatría y en vez de ser de bendición, dejó que las otras culturas la invadieran. Cuando vino Jesús vuelve a llamar. Por eso Jesucristo nos llama al llamamiento original de Dios de ser bendición a otros. Y Jesús primero llama a sus discípulos, llama a los 70 y les dicen vayan a la casa de Israel. Y después Jesús va ampliando y dice, bueno, ahora vayan a todas las naciones y hablen de mí. A todas las naciones. Y la verdad que a mí me emociona porque, ¿vieron cuando hay un incidente, suponete un motochorro? Un motochorro le roba la cartera a una mujer y la lastima. ¿Qué hace? ¿Buscan qué?
testigos. Entonces vos sos testigo y te dicen, bueno, ¿usted vio el motochorro? Sí, yo lo vi. ¿Cómo era el motochorro? Y más o menos, ¿qué color tenía el casco? Y lo tenía amarillo. ¿Y la moto? ¿Y vio a la señora? ¿Cómo era la señora? Y la señora era así, edad mediana. Ah, y esto y lo otro. Y te van tomando todos los datos, porque vos sos testigo de ese hecho. Te hacen un montón de preguntas. Si no consiguen testigos, ¿qué pasa? No se abre la causa, no pasa nada. Por eso a veces vos ves solicitadas que dicen, si usted fue testigo de este hecho, le pedimos que por favor se presente. Necesitan testigos para corroborar que pasó algo, que ese motochorro le robó la cartera a la mujer y que la mujer fue herida. En el tiempo de Israel, todos los países querían borrar a Israel, la querían borrar sobre la faz de la tierra. Israel era la única nación que adoraba a un Dios monoteísta, Dios, el creador del cielo y la tierra. Las otras naciones dicen que había una cantidad de dioses impresionante. Entonces, si borraban a Israel, ¿a quién borraban? A Dios, porque Israel en este caso venía a ser testigo de Dios. Borrando a Israel, nadie iba a hablar de ese Dios único, creador del cielo y de la tierra. Y pienso yo, ¿no? Ahora que vivimos en una sociedad que te dice no Dios, no Cristo, una sociedad que vos podés hablar de cualquier cosa, no sé, la cosa más inverosímil. Pero si vos hablas de Cristo, ¿no? Te dan, no te dejan. En una sociedad que te dice no Dios, ¿quiénes somos los testigos? Los cristianos. Entonces, por eso la sociedad va cada vez más en contra de los cristianos, porque nosotros testificamos que Jesucristo se hizo visible, es el Dios que se hizo visible, que murió y resucitó. Entonces, vamos a terminar con los cristianos. No, los cristianos son esto, no, los cristianos son lo otro. ¿No te pasa en la facultad? Vos podés hablar de cualquier creencia, podés decir la creencia más insólita, pero decirles que crees en Jesús y ahí ya la cosa cambia. Estaba leyendo un artículo que me pareció, la verdad que interesantísimo, porque hablaba de la historia de la Biblia, cómo la Biblia la fueron traduciendo, cómo la fueron llevando a otras naciones. Y el artículo te iba contando cómo casi todas las personas fueron muertas, fueron asesinadas, porque los que traducían tenían amenazas, porque traducían la Biblia. Cuando la querían llevar a otro país, los mataban, quemaban las Biblias. O sea, los primeros cristianos realmente hicieron un trabajo tremendo, haciendo conocer la palabra de Dios. Es muy interesante saber la historia de la palabra, porque vos ahora la palabra la tenés escrita, la tenés en el celu, tenés un montón de versiones, pero hubo muchísima gente que dio su vida para que hoy la podamos disfrutar. Después la palabra hubo un tiempo, ¿te acordás? Bueno, te acordás, como hubo un tiempo que se prohibió leerla en las iglesias papales, se prohibió leerla, entonces nadie conocía la palabra, era una etapa muy oscura, y ahora la tenemos a nuestra mano. Pero la táctica del enemigo cambió. Dijo, bueno, yo no puedo derribar, solamente en los países que no dejan, los países negados al evangelio que no quieren la palabra, ¿no? Pero ahora la táctica del enemigo cambió. Dijo, bueno, yo no puedo hacer que, porque la palabra ya está, ya sé lo que voy a hacer. La voy a relativizar. Y aparecen cristianos que relativizan la palabra. Entonces te dicen, no, mirá, esto está fuera de contexto, esto no sirve, esto sí, esto no. Y de pronto tenemos una palabra ahí toda cuestionada. Y nosotros no cuestionamos a la palabra. Nosotros no somos, esto sí, esto no. Ah, Señor, esto sí, esto no. Entonces, ¿cómo el enemigo ha tratado de limitarnos en ser testigos? ¿Me siguen? Todo esto es porque somos testigos de un Dios
que vino, que murió, que resucitó. Si eliminamos a todos los testigos, que esa es la idea, dicen para el fin de los tiempos, si eliminamos a los testigos, vamos a eliminar al Dios. Entonces, Entonces la pregunta que teníamos era, ¿quién es el que te llama? Por eso tenemos que repasar, ¿quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que te llama? Y el que te llama es Jesucristo, al que hoy le cantamos esas canciones tan hermosas, ¿no? Hermoso nombre. El que te llama es Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Cuando vos te alejás, cuando vos te escondés, te estás escondiendo de Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el que afirmó ser Dios. El que los profetas hablaron años y años antes de que iba a nacer Jesús. Los apóstoles dieron su vida por Jesús. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo en la tierra, 3 veces Dios habló en forma audible y dijo que Jesús era su Hijo. En el bautismo, en la transfiguración y antes de su muerte. Jesús afirmó ser Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Juan dijo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Él es eterno, Él vive. Y fíjate vos lo que dijo Jesús, que no lo dijo ningún otro. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la verdad. Solamente Él lo pudo decir, porque realmente Él lo era. Cuando yo entré en Cruzada, yo tendría unos 20 años, yo estaba en un grupo de estudio bíblico, y una de las primeras clases nos hicieron leer Isaías 53. Les puedo asegurar que yo nunca lo había leído, y si lo había leído, no le había prestado atención. Hicimos todo un estudio, verso por verso, de lo que veíamos en Isaías 53. Y pudimos ir viendo toda la profecía hermosa de ese libro y cómo se había cumplido una profecía que había sido escrita 700 años. Yo digo, ¿cómo la gente alrededor de Jesús de esa época, fariseos, no alcanzaron a distinguir a Isaías? No se dieron cuenta que había una profecía sobre Jesús. Pero ahí estaba, detalle por detalle, la muerte, todo lo que Jesús iba a pasar. Y detalle por detalle se cumplió. Ahora yo te pido que vayas al libro de Apocalipsis. Y a partir, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no es la revelación de los últimos tiempos. Revela los últimos tiempos, pero más que nada Apocalipsis revela a Jesucristo, ya no como el Cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y cuando vos lees el primer capítulo de Apocalipsis, vos vas viendo, verso por verso, a partir del versículo 7, 8, cómo va describiendo a Jesucristo. Y vos decís, ¡wow! Nosotros quizás, no sé si en vida, o no, porque yo no sé cuándo va a venir Cristo, pero nosotros vamos a ver y vamos a ser testigos. Imagínate, la profecía que se escribió en Isaías 700 años se cumplió después de 700 años. Esta profecía ya van 2000 años que se escribió. No sé cuándo se cumplirá, pero vos, yo, vamos a ver ese Jesús resucitado que viene en victoria, que viene ya no como una ovejita, sino que viene a reinar como un león, y nosotros lo vamos a ver. Y se trata de hablar y de predicar y de contar a otros la historia de Jesucristo. Jesucristo nos llama al llamamiento original, dice, su gracia sanadora redime a las personas. Cuando vos pensás en hablarle a otros de Cristo, por ejemplo, tus amigos, vos decís, uy, tengo que hablar a los otros de Cristo. A ver, tengo que pensar en tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo me reúno? A ver, tengo que pensar en alguna meta.
ay, estoy muy ocupado, tengo tanto que hacer, ¿cuándo podría separar un tiempo para hablarle a los chicos? A ver, uno piensa en metas, uno piensa en tiempo, pensamos en un montón de cosas, ¿o no? Yo te animo a pensar en que somos instrumentos de la gracia de Jesucristo. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Somos instrumentos de gracia. Como dijo Jonás de Dios, yo sabía que eras clemente y misericordioso. Nosotros somos instrumentos de gracia para poder llegar a las personas con la gracia de Dios. Por eso yo te animo a que tus manos, tu boca, tus palabras sean instrumentos de gracia en las manos de Jesucristo. Hay mucha gente que no va a creer porque es gente rebelde por naturaleza y como dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios, no va a creer. Pero hay muchas fachadas en la gente. Hay fachadas de dureza, fachadas de que no quiero saber nada, pero muchas fachadas de que la tengo todo claro, autosuficiencia, pero todo eso puede esconder, detrás de esa fachada, puede esconder mucho dolor. Y Dios nos pide que vayamos justamente a esas personas. Mirá a los ninivitas, crueles y sanguinarios, y se arrepintieron. Después duró creo que 150 años, ¿no? Pero Dios te pide que vayas a esas personas. Dios sabe quiénes son los que están necesitando de la gracia de Dios. Y la gracia redime, la gracia sana, libera. ¿Cuántas personas estarán atadas a vicios, a un montón de cosas? Y están atadas al enemigo y están necesitando ser liberadas. Yo te animo a que seas un instrumento de gracia en las manos de Él. La gracia libera, la gracia sana. Entonces, que tus manos, que todo tu ser sea instrumento de gracia. Por eso yo te animo a pensar, cuando se habla de testificar, cuando se habla de compartir a Jesús, bueno, es compartir de la gracia de Dios, ¿no? Hay un versículo en los evangelios que me gusta mucho, en Juan 10:18, que dice: nadie me quita la vida, dijo Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Y este versículo que está ahí como escondido me impacta, porque nadie le quitó la vida a Jesús, aunque lo mataron, ¿no? Lo mataron cruelmente, pero era el momento determinado, Él vino a eso, y Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Yo la doy. Hay tanta gente que está a tu alrededor con una fachada que no quiero saber nada, no me hables, pero por dentro están necesitando ese mensaje de gracia. Jonás se enojó mucho con Dios y Dios volvió a tratar con Jonás para explicarle realmente, y Dios también trata con nosotros, pero déjate confrontar por el Señor.